Seguimos en Canal 31, Visión América, y tengo la oportunidad de compartir la palabra en esta preciosa tarde. Para muchos cristianos hay un dilema de cuál es la voluntad de Dios. Nos invertimos a veces mucho tiempo en nuestra vida intentando saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, en esta tarde vamos a mirar algunas cosas que la Escritura dice con relación a su voluntad. En la Escritura tenemos cuál es la voluntad de Dios. Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí la Escritura nos dice que hay una voluntad de Dios que demanda y requiere que hagamos el bien. Y es interesante porque en el versículo 16 dice: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La voluntad de Dios para hacer el bien, para ejecutar el bien, requiere y demanda de una condición de siervo. Hoy en día, a la gran mayoría de las personas no les llama la atención ser siervos. Quieren ser atendidos, complacidos, quieren ser reverenciados, quieren ser enaltecidos, quieren el éxito, pero lo que la Escritura dice es que la voluntad de Dios es hacer el bien y que eso incluye que yo asuma la condición de siervo. Y el siervo hace lo que le agrada a su Señor. Sigue la Escritura diciendo lo siguiente, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Hay un llamamiento que dice el versículo 21, dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Nuestro servicio a Dios tiene una exigencia y un alto estándar de vida. Ser siervo de Dios no es simplemente coger una Biblia, sabérsela de pe a pa o colocársela debajo del brazo o hablar bonito. No, la Escritura dice que el que está en condición de siervo debe asumir el ejemplo de su Señor. Y el Señor es Jesús, que murió, resucitó y nos dio la posibilidad de retornar o volver al Padre. Y dice que Jesús nos dio un ejemplo de enfocarse en la voluntad del Padre. Dice que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Un ejemplo es una perfecta representación de una realidad. Jesús es la perfecta representación, el perfecto modelo que nosotros debemos seguir. No debemos seguir a hombres, tenemos que seguir al único y sabio Dios. Y en los versículos siguientes da unos ejemplos de ese servicio y de ese ejemplo de Jesús. Dice el versículo 22 de Primera de Pedro 2, el cual, refiriéndose a Jesús, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mi querido oyente y televidente, si tú quieres ser un verdadero siervo de Jesús, tienes que seguir sus pisadas. Y la Escritura nos está diciendo que Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso quiere decir que tanto en ti como en mí no debe haber pecado.
tanto en ti como en mí no debe haber engaño, falsedad, mentira, hipocresía. Nosotros no podemos decir que somos si no se puede ver el carácter de Jesús en nuestras vidas. Otra cosa que tenemos que seguir en Jesús, versículo 23, quien cuando maldecían no respondía con maldición. ¿Con qué respondes tú ante las crisis, ante las persecuciones, ante los acosos? ¿Buscas la ley? ¿Buscas el abogado? ¿O buscas a aquel que tiene el señorío, el control de todas las cosas y que ha dicho en su palabra que a los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien? Si tú quieres que las cosas te ayuden a bien, tienes que asegurarte que ames a Jesús. No ames la religión, ni siquiera ames la Biblia, porque la Biblia lo que habla es acerca y da testimonio acerca de Jesús. No es abrazar esto, es abrazar el corazón de Dios que está en su palabra, que es viva y es eficaz. También dice, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Señores, tenemos que estar abiertos a padecer, pero padecer no por hacerlo malo y perverso, no por ser el mal ejemplo, sino por seguir las pisadas de Jesús. Si tú sigues a Jesús de la manera en que Él caminó, vas a encontrar enemigos. Pero, ojo, no ante la amenaza, no respondas con más amenaza. Dice la Escritura que la blanda respuesta apacigua el furor. Y también dice en el versículo 23 que Jesús encomendaba la causa, su causa, al que juzga justamente. Nosotros tenemos que mirar el estándar de Dios. Y el estándar de Dios incluye no responder con la misma moneda. El estándar de Dios incluye perdonar, no guardar resentimiento. Porque recuerden que la Escritura dice en 1 de Corintios que el amor no hace nada indebido. El amor no es un sentimiento, es una realidad y es una persona llamada Dios. Entonces, tenemos que ofrecer nuestra causa al que juzga en forma justa. Y Dios es fiel, Dios es bueno, Dios nos guarda y nos sostiene en los momentos difíciles. Y Dios aprovecha esos momentos difíciles para moldearnos, para que nos parezcamos a Él y para que salga ese tesoro que Él ha colocado desde la eternidad en estos vasos de barro. Ha sido un honor y un privilegio ministrar la palabra y que la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de los televidentes en el nombre de Jesús. Amén.